En medio de uno de los mayores escándalos de este gobierno por el supuesto intento de infiltración de dineros del contrabando a la campaña Petro Presidente a comienzos de 2025, se llevaron a cabo 2 reuniones a puerta cerrada entre el abogado de Papá Pitufo y Jorge Lemus, cuando era jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI. Esos encuentros quedaron documentados en varias grabaciones a las cuales tuvo acceso Noticias Caracol. En los audios queda claro que antes de que cualquier autoridad colombiana tuviera acceso al llamado zar del contrabando, al menos 4 emisarios que se presentaban en nombre del gobierno sostuvieron comunicación directa con él. También se escuchan los ofrecimientos que le hizo Lemus a alias Papá Pitufo de beneficios judiciales como si fuera una autoridad judicial y las advertencias que hizo el abogado en su nombre, en nombre de su cliente, frente a las consecuencias que traería para el gobierno y el círculo del presidente si el llamado zar del contrabando cuenta todo lo que sabe. Esto es exclusivo Noticias Caracol. Esta semana renunció a la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, Jorge Lemus, uno de los hombres de mayor confianza del presidente Gustavo Petro, quien antes de ocupar este alto cargo había sido jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI. Con certeza, se lo digo, presidente. Justamente estando al frente de la DNI, Lemus sostuvo una serie de reuniones en su oficina con Luis Felipe Ramírez, el abogado de uno de los delincuentes más buscados del país, Diego Marín, alias Papá Pitufo, considerado el mayor zar del contrabando. En este video, tomado del expediente judicial, se ven ambos saliendo de un restaurante en Cartagena. La unidad investigativa de Noticias Caracol revela el contenido de 2 grabaciones que evidencian contactos clandestinos entre funcionarios y personas cercanas al gobierno y el contrabandista, así como el ofrecimiento de beneficios para lograr su entrega en Colombia, una clara extralimitación de las funciones del jefe de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia. Y lo más grave, los audios también dejan claro que Pitufo tendría información que comprometería seriamente al gobierno y a personas cercanas al presidente. El hombre es legal. Contra quien se le deja contar y hasta donde quiere. No, lo que pasa es que si hablan aquí, si hablan de todo, mejor dicho, apague vamos. Eso es. No, doctor, yo... Dígale que yo se lo digo. No. Y apúntelo, que yo se lo digo. Listo, perfecto. No, yo se lo digo. Es que, sencillamente, llegar a hacer eso es armar una hecatombe. Este es uno de los apartes de la primera grabación hecha el 26 de febrero de 2025 y cuya duración es de 1 hora y 50 minutos. El encuentro entre Lemus y el abogado se dio como consecuencia de las declaraciones de Augusto Rodríguez, el director de la Unidad Nacional de Protección, durante el recordado Consejo de Ministros llevado a cabo el 4 de febrero de ese año. Y el presidente no se deja encerrar. Ese día, Augusto Rodríguez aseguró que la campaña de Gustavo Petro intentó ser infiltrada por los dineros de Papá Pitufo. Tema de el contrabando, el señor Marín, Papá Pitufo, como se dice, y él sabe que desde la campaña, a la campaña intentaron penetrar recursos de ese sector, intentaron meter una plata y la logramos frenar. A raíz de esto, el abogado del mayor contrabandista del país comenzó por manifestarle al jefe de la inteligencia de Colombia la sorpresa y el malestar que provocó en Papá Pitufo esas declaraciones. Al otro día volví y me dijo, este man, ¿qué le pasó? Entonces él quedó más desconcertado aún. Digo, ¿qué es esto, por Dios? Miren la que me pusieron, miren la que acaban de hacer ellos mismos. Yo nunca quise hablar de la oposición precisamente para yo no estar en esto, y ahora solito ellos. Para tratar de calmar al abogado, Lemus le dijo que creía que Augusto Rodríguez estaba mal de la cabeza.
que respeten. Es que prácticamente con todo este guerrero carnal, usted quedó comiendo, mejor dicho, con lo que usted habla, le están dando credibilidad a todo lo que usted haya decir. Es que el hombre lo que ha hablado no es mentira. Y es que el hombre lo que ha hablado las pocas veces no es mentira. Ahí se la pongo. Dígale que yo se lo digo. Acuérdate bien, porque Arturo le dijo. ¿Y cómo están estado con el doctor Augusto? ¿Cómo? Con el doctor Augusto. Hermano, yo veo que tiene problemas en la cabeza, te lo digo yo así claramente. En una evidente advertencia, el abogado de Pitufo fue enfático en asegurar que su cliente ha evitado mencionar temas que involucren el círculo familiar del presidente Gustavo Petro. Situaciones que uno ha querido entrar, ni a que el hermano, que la mujer, que... No, en ningún momento. Según el abogado, la intención de Pitufo no es hacerle daño al gobierno, y así lo ha ratificado a varios emisarios que se presentan como enviados del presidente. La verdad es que la intención de él nunca ha sido en contra del gobierno. Siempre, y desafortunadamente con la situación que se presentó, hombre, le sorprendió muchísimo porque pues yo tengo conocimiento pues por cosas que me cuentan él, lógicamente en muchos acercamientos con gente de aquí, hasta de pronto usted también personas que conocen, de pronto conoce, cercana a él. En los primeros minutos de la grabación, el abogado le recordó a Lemus que fue el gobierno el que buscó a Pitufo para coordinar esa reunión. Entonces, preciso me llama, me dicen, vea, que es una cita, que tal cosa, y me dijo, pero hermano, que vaya, pues. Yo le dije a la estrella, yo voy con una condición, porque es que a mí nadie me garantiza quién es en realidad el delegado o no del señor presidente. Y yo con todos los lo digo, doctor. Sí. Porque es que yo sé que el señor es amigo, yo sé que sí, yo sé tal, pero yo aquí estamos en un tema en que se ha dejado correr mucha confianza y se ha perdido la confianza. Y vuelvo y digo yo, aquí estoy porque por mandato, pero pues soy oídos. No sé cuál es la intención. La pérdida de confianza a la que se refería el abogado era una clara referencia a los contactos que Pitufo venía sosteniendo con algunos emisarios y funcionarios del gobierno, después de que se fue de Colombia rumbo a España y Portugal. Hoy está a la espera de que este último país resuelva una solicitud de asilo. Aunque estaba prófugo de la justicia colombiana, Diego Marín, alias Papá Pitufo, sostuvo en el exterior reuniones con varios emisarios del gobierno. Las grabaciones dejan al descubierto graves interrogantes sobre los alcances de estos encuentros. A través de su abogado, alias Papá Pitufo, le recordó al entonces jefe de la inteligencia de la presidencia que tiene información sensible que podría hacerle daño al gobierno y está relacionada a un puñado de emisarios que han llegado a buscarlo en nombre del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le digo yo? Diego, si se hubiera querido tirar en este gobierno, pues se lo tira, y siempre es la razón que le mandé con Ramón, alguna vez le mandé razón con Alexander López porque me conoce. Yo, una persona de pronto también puede haber llegado al hermano, yo la verdad es que yo por ese lado no, porque hay muchas cosas ahí que no me funcionan. Hay muchas personas que llegan a hablar por él. Nunca supe si en verdad el presidente mandó a Isaac, mandó a Ramón. Estoy hablando de Ramón en español. El primero de los emisarios a los que se refiere el abogado es Ramón de Besa, un catalán que ha sido cercano al gobierno de Gustavo Petro desde la campaña. De Besa terminó siendo señalado por Augusto Rodríguez por extorsión, al haberle presuntamente exigido dinero para entregarle el video que probaría la supuesta devolución de 500 millones de pesos que Pitufo habría intentado meter a la campaña presidencial. Busqué a Ramón de Besa para pedirle la grabación, pero me dijo que si yo tenía la cifra de dinero que valía esa evidencia.
así que renuncié a esta exigencia. A pesar de lo dicho por Augusto Rodríguez, el audio que revela Noticias Caracol deja en evidencia que Ramón de Besa habría servido como una especie de enlace que llevaba y traía mensajes entre el gobierno y Papá Pitufo. Desafortunadamente, yo en esto soy muy prudente y yo manejé cosas muy herméticamente con el señor Diego. Okay. Yo tuve otro camino en el cual le mandaba razón al señor presidente, que era con el señor Ramón, que fue uno de los delegados que el presidente mandó a España. Según el abogado, a través de Ramón de Besa le ayudaban al gobierno a verificar información en el bajo mundo de temas relacionados con la seguridad del presidente. De hecho, con Ramón yo le ayudé a otras cosas de índole unas situaciones que el presidente quería saber. Yo tengo y tengo personas del bajo mundo como presidente, y tenía él una inquietud sobre todo el atentado que le querían hacer o algo así, algo de una organización, algo que le querían hacer como en Cali. Yo le ayudé y se le presentó y se le mandó información. Yo creo que eso es un muy buen negocio. El segundo emisario mencionado en las grabaciones fue Isaac Beltrán, un ex asesor de la UIAF, quien admitió públicamente en 6AMW haber asistido a una reunión con Pitufo en España en abril de 2024. Según Beltrán, lo hizo por delegación del exdirector de la UIAF, Luis Eduardo Ginás, y del presidente de la República, Gustavo Petro. Hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él. El señor presidente puede autorizar esta clase de funciones. En los audios, el abogado le dijo a Lemus que Pitufo le habría ofrecido al gobierno, a través de Isaac Beltrán, intermediar con las bandas delincuenciales para que el gobierno pudiera controlar el orden público en Buenaventura y Tuluá. No nos interesa, sino que usted salga adelante y si el hecho organice esto y se le planteó unas cosas, se le planteó unas cosas en concreto, cómo se le podía decir, darle una solución a esto, darle una cultura, darle solución a organizar los puertos, y amarrados de temas de paz, en el caso de Buenaventura con los chotas, con los espartanos, porque yo también tenía, me fueron, y con la Inmaculada, con Pitufo. Un tercer emisario mencionado por el abogado de Papá Pitufo sería el propio Augusto Rodríguez, que se ha ganado la confianza. En esta grabación se escucha al abogado de Pitufo explicar cómo ese contacto se habría hecho a través de Gloria Arias, una exfiscal que ahora trabaja como defensora del contrabandista. Cuando me llaman y me dicen que supuestamente hay alguna razón de parte de la señora Gloria, bueno, hasta donde lo tengo entendido, yo conozco quién es Gloria. Claro, es una abogada que tiene el señor también. Y también sé que esa doctora es amiga de Augusto. El abogado también asegura que atendió a un asesor de Augusto Rodríguez que se acercó a él buscando información. Es más, en alguna oportunidad, si yo no estoy mal, el señor Augusto le había mandado un asesor al señor Diego. Y si no estoy mal, yo lo atendí. Pero preguntarme cómo a sacarme información, pero yo no tengo información, porque es que yo digo, la información es la que está ahí en el expediente. Pero yo no sabía que es que yo estaba detrás de otra información. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa esa situación y yo le digo, a mí me llama mucho la atención la posición del doctor Augusto en el consejo. Yo digo, esto no es quisiendo. Apenas se conoció de la existencia de algunos de estos acercamientos clandestinos, la fiscal general Luz Adriana Camargo le dijo a 6AMW que estos encuentros podrían ser considerados como una usurpación de funciones. Nosotros no lo conocimos ni en su momento ni posteriormente fuimos informados jamás de que ese contacto se hubiese realizado, ni de qué resultado, ni de qué se había hablado, ni absolutamente nada. Es un abuso, es decir, un abuso de función, es decir, están usurpando funciones que no son de
de la UIAF. Todas las gestiones para una negociación las tiene que emprender la Fiscalía General de la Nación. A pesar de que Lemus tampoco representa a ninguna autoridad judicial, en varios apartes de la conversación se refirió a posibles beneficios judiciales y ayudas que podría brindar el gobierno ante una eventual llegada del zar del contrabando a Colombia. ¿Qué hacemos para que él venga? ¿Qué hay que hacer como Estado para que venga? Y pues responda por lo que hay que responder, si hay que responder por algo. Como está en este momento la situación, pues yo creo que el trámite de extradición de él, yo creo que ya es aprobado. Sí. Pero falta todavía un tema tribunal, el Supremo, no sé cuánto tiempo más se pueda... Yo le pregunto una hipótesis, para que incluso me diga antes, es decir, voy ya, y bueno, usted lo sabe muy bien jurídicamente, que es así, y judicialmente. ¿Qué necesita de parte nuestra, pues, como presidencia de Estado, pues, porque, como te digo, pues, en la cuestión ya de fiscalía, sí, es que eso lo negocian con ellos. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no podamos de pronto hablar algo dentro de la fiscalía que lo favorezca, es otra cosa. En la conversación, el abogado le insinuó a Lemus su temor por una posible solicitud de extradición contra Pitufo por parte de la justicia de Estados Unidos, a lo que Lemus respondió con una polémica propuesta, insinuando que Pitufo podría entrar a formar parte de la paz total. Le seguimos apostando a la paz. Lo de seguridad, si el hombre decide ir y le garantizamos eso, que sea de bajo perfil, garantizamos seguridad, que no vayan a joder, garantía de que la fiscalía pues se corte verdaderamente como debe ser públicamente. Yo lo que te digo es otra cosa, una cosa que a mí me tiene preocupado, algo que sí, pero no han pedido. Yo tengo una sensación de que lo que me han dicho es que le tienen un paquete. Pero hasta ahora no han dicho nada. Y entre más pronto resuelva esto, mejor para él. Entre más pronto lo resuelva, mejor para él. ¿Sí? Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrillos y los grupos armados, será, y hay una ley que nos permite eso, que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya no es igual. Al término de esta reunión, el abogado Luis Felipe Ramírez viajó a Europa para darle a Pitufo el reporte de su cita con Lemus. Días después, el 6 de marzo de 2025, el abogado del zar del contrabando y Lemus se volvieron a reunir en la oficina de este último. De este encuentro también quedaron fragmentos de una grabación de 20 minutos, al final de la cual el ex jefe de la inteligencia del Estado le dijo al abogado que estima a Pitufo y le recordó que se ha reunido 2 veces con él. Y este man, la primera vez que se reunió conmigo, porque lo reunimos 2 veces, el hombre sí me demostró que era de cara. No, es que usted yo le dijera. Por eso es que yo, en medio de todo, he tenido estima con él. Sí. Y él lo sabe. Sí, yo no sé si le... Sí, claro. Sí, señor. Yo sé. De que el mayor contrabandista de la historia de Colombia llegue aquí, ese sí encadenado. Estas grabaciones abren nuevos interrogantes acerca de cuál fue la relación de altos funcionarios del gobierno con quien es señalado por el propio gobierno como el mayor contrabandista de Colombia. Así como el poder. Noticias Caracol buscó a todos los involucrados en esta historia. Los primeros en pronunciarse fueron los 2 protagonistas principales de estas grabaciones, Jorge Arturo Lemus, exdirector de la DNI y la UIAF, y Luis Felipe Ramírez, abogado de Papá Pitufo. En las explicaciones hay evidentes contradicciones. Jorge Arturo Lemus le aseguró a Noticias Caracol que como jefe de la DNI, él ordenó grabar la reunión en su oficina con el abogado de Papá Pitufo. Yo ordené grabar, hermano. ¿Y ordené grabar por qué? Para que no dijeran que yo estaba pidiendo plata o alguna cosa como funcionario público. Entonces yo dije, me graban eso. Según Lemus,
fue el abogado del zar del contrabando quien buscó al gobierno para hacer acercamientos y aseguró que esas reuniones contaron con el aval del presidente de la República. Llegó a la oficina buscándome y yo, como siempre soy, no le niego, o sea, no le cierro la puerta a nadie de mis despachos donde he estado. Yo hablé con el presidente. Antes de contactarme, incluso, yo me iba a contactar directamente con Diego Marín, ¿sí? Para que viniera a entregarse. Porque a mí me mandaron decir que él estaba dispuesto a hablar conmigo y entregarse. Pero finalmente no me dio. Luis Felipe Ramírez, el abogado del zar del contrabando, nos contestó a través de un mensaje de texto que supo que estas reuniones contaron con el aval del presidente. Sin embargo, dijo que fue el gobierno quien buscó este acercamiento con Papá Pitufo y no al revés. Las reuniones fueron convocadas por un delegado del gobierno con el aval directo del presidente Petro. Las reuniones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, en donde para ingresar, las medidas de seguridad incluyen dejar cualquier equipo telefónico y demás. También le preguntamos a Jorge Lemus por qué el gobierno estaba haciendo este tipo de acercamientos cuando la única autorizada es la Fiscalía General. Por eso fue que fracasó ese contacto. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a Diego Marín, nosotros no somos los que decidimos sobre su libertad, es la Fiscalía. Nosotros no. El gobierno ni el presidente siquiera decide sobre su libertad. Eso sí fue claro. Yo lo hice a motu propio porque yo sabía que podíamos acercarlo y podíamos hacerlo venir a que se entregara. Lemus asegura que no tiene información sobre cómo se dieron los contactos de los otros emisarios mencionados en las grabaciones. Sin embargo, explicó que conoció a Papá Pitufo en la época de la campaña cuando éste intentó meter 10.000 millones de pesos. Nosotros protegimos al presidente en la campaña para que no entraran 10.000 millones de pesos. Eso sí lo paramos y lo trancamos. No entran esos 10.000 millones porque nosotros no estamos de acuerdo con eso y el presidente tampoco estaba de acuerdo con eso. Eso sí, con Augusto Rodríguez lo hicimos los dos. ¿Cómo trataron de meter esos 10.000 millones de pesos? Se lo preguntamos a Lemus. En campaña, eso fue Diego Marín, directamente. Se contactaron conmigo, sí, de mí. Ahí no sabía quién era. El mismo presidente dijo, no señor, porque ese es un contrabandista, no nos conviene. Y entonces dijo, no reciban esa plata. Y no. Augusto estaba como yo, o sea, no sabíamos exactamente quién era el señor. Aún así, como se denunció públicamente, el español Xavier Vendrell recibió 500 millones de pesos para la campaña de Gustavo Petro, que supuestamente ordenaron devolver. Sobre este episodio, el mismo Lemus manifestó que tiene dudas. Así se lo dijo al abogado Luis Felipe Ramírez en los audios. Y así lo ratificó a Noticias Caracol. El tipo no sé hasta dónde devolvió toda la plata. Eso sí lo digo yo, porque si nosotros con Augusto estuvimos encima de que devolviera toda la plata. Pero no sabemos hasta dónde, porque yo vi el video, yo lo vi. Y en el video no sé si estaba los 500 millones de pesos que él había entregado. Devesa fue el que grabó. Finalmente, ante la grabación hecha por la DNI, el abogado de Pitufo manifestó lo siguiente. Lo que sí nos deja muy preocupados dentro del ejercicio de la profesión como abogados, el hecho mismo de la grabación de la reunión de parte del DNI, pues con ello se vulnera cualquier principio de transparencia, confianza y lealtad. Frente a su reciente salida como director de la UIAF, Lemus dijo que fue una decisión del gobierno y anunció lo que está pensando hacer. Bueno, el presidente decidió que me fuera y yo me voy tranquilo porque pues es una oportunidad para mirar otras cosas y de pronto ayudar a la campaña de Iván. Eso es lo que yo pienso.
Pues Noticias Caracol también consultó al presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su jefe de comunicaciones. Esta fue su respuesta, la cual reproducimos textualmente. El presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, por medio de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Presidencia, se permite dar los siguientes comentarios. Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito. Varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades. La Fiscalía le dictaminó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar del 2023 en adelante. Sacaron el fiscal que sí tenía las pruebas en el proceso. La decisión de la fiscal del caso de solo investigar a partir del 2023, cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró para el señor presidente que la fiscalía solo quería perseguir al gobierno cuando el presidente Petro perseguía a Marín hasta lograr su control en España y Portugal, hablando con el presidente español y el primer ministro. El señor presidente cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores de DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien aprovecharlo. Por el momento, la presidencia no hará más pronunciamientos al respecto. Noticias Caracol también buscó a Augusto Rodríguez, director de la UNP, al exasesor de la UIAF Isaac Beltrán, al español Ramón de Besa y a la abogada Gloria Arias, pero no obtuvimos respuesta.